Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sección de clase sincrónica de este módulo número 2 de control estratégico de los procesos. Vamos a estar trabajando en el día de hoy, como siempre, con mucho entusiasmo, mucho ánimo, después de ustedes haberse dado esa comida de habichuela con dulce. Por eso están muy contentos, ¿verdad, Luisa? Después de comerse toda esa habichuela. Claro que sí. Muy bien. La última práctica que vimos, pues, fue la de desviación estándar, la número 13. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar la 14, la 15 y la 16. Están ya habilitadas. La 14 es, Eso vi. la 14 es para entrar, para entregarla mañana. Y la 15 y la 16 hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde, que es nuestra siguiente clase. Además, está ya puesto el segundo examen de la segunda semana, que no lo dimos la semana pasada para dejarlo que descansaran, que está puesto para mañana de 6 a 7, 1 hora. Y ese material es de media, mediana y moda. Si quieren que lo cambiemos para hoy, pues yo lo cambio para hoy. Lo puse para mañana, pero si quieren lo cambiamos para hoy. Ustedes me dirán al final. Vamos a empezar hoy con lo que es las probabilidades. Vamos a ver si alguien me dice, si ha escuchado hablar de ese concepto de probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? Alguien que me diga qué es una probabilidad. P. ¿Qué me dice? ¿Qué es una probabilidad? Un dedado. Tres cosas. Nadie sabe lo que es una probabilidad. Con sus propias palabras. Elizabeth. Buenas tardes, profesor. Una probabilidad es algo que puede pasar. Exactamente. Algo que puede pasar. Correcto. Una probabilidad no es más que un suceso que puede pasar, que puede ser cierto o puede ser falso, que puede pasar o no puede pasar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de probabilidad, es un número comprendido entre 0 y 1, 0 y 1, pero lo podemos multiplicar por 100 para ver la probabilidad en porcentual. Cuando esto se trata de probabilidad, existen dos fenómenos, un fenómeno deterministas y un fenómeno aleatorio. Cuando los fenómenos son deterministas, cuando yo realizo el experimento y sé lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo tomo un huevo en la mano y lo lanzo al piso, ya yo no tengo ni que describir lo que va a pasar, porque sé que se va a romper. Pero si yo tiro un dado, no sé qué número va a salir del 1 al 6, que son las caritas. Ustedes han jugado parché, ¿verdad? Que sale el 1, el 2, el 3, doble 6, ¿verdad? Lo han jugado, parché. Un dado tiene 6 caras. Entonces, cuando los fenómenos son deterministas, sabemos qué va a pasar. Cuando son aleatorios, no. Por ejemplo, ustedes toman muestras en su trabajo para verificar las piezas. ¿Ese es un fenómeno aleatorio o determinista? Aleatorio. Aleatorio, porque usted no sabe qué tiene la pieza. Entonces, existe lo que es la teoría de probabilidades, que se ocupa de asignar ciertos números a cada posible resultado. Por ejemplo, una jovencita que esté embarazada tiene dos posibles resultados, que salga varón o que salga hembra. Una moneda, ¿cuántos resultados puede tener? Dos, cara o escudo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todas las posibles resultados que pueden salir en ese experimento. Por ejemplo, si yo tengo acá un dado y el dado tiene 6 partes, ¿están viendo la pizarra? Y yo digo, ¿qué probabilidad yo tengo que me salga el número 3? Yo tomo el 3 en un solo valor, que es de 3, que tiene el dado, y lo divido entre 6. ¿Cuánto me da eso? 0.17. Si lo multiplico por 100,
yo tengo un 17% de probabilidad de que cuando yo lance el dado, me salga el número 3. Pero si yo quiero saber la probabilidad de que me salga un número par, ¿cuántos números pares hay ahí? El 2, el 4 y el 6, ¿sí o no? ¿Cuántos valores pares yo tengo? 3 sobre 6. Y 3 sobre 6 es 0.50. Si multiplico por 100, voy a tener la probabilidad de un 50% que me salga el número par en el dado. ¿Y qué probabilidad yo tengo que me salga el 1 y el 5? 2 sobre 6. Cuando divido 2 sobre 6 me da 0.33. Si lo multiplico por 100 me va a dar 33%. Si yo sumo 0.17 más 0.50 más 0.33 me da 1.0. Yo le dije que la probabilidad estaban comprendiendo entre 0 y 1 al inicio. Y si sumo aquí me da un 100%. ¿Por qué me da 100%? Porque multipliqué por 100. Entonces, si yo le digo a usted, vamos a jugar dado, ¿cuál opción ustedes cogerían de aquí? ¿Cuál es la más que tiene mayor probabilidad cuando tiramos el dado? De que me salga un número par, porque es la más alta, tiene un 50%, ¿sí o no? Eso es probabilidad. Ustedes van a hacer la práctica número 14, la tarea número 14, de la siguiente manera. Ustedes van a tomar todo esta práctica, esa página que está en su manual y está colgada también en la plataforma. Y usted, por ejemplo, yo voy a tomar a Luisa como ejemplo. Luisa, yo soy un participante de la clase. Te voy a dar una moneda y tú esa moneda la vas a lanzar 20 veces. Cada vez que Luisa haga un lanzamiento, yo voy, miren, lanzamiento. ¿Cuántos lanzamientos la voy a poner a hacer? Dice aquí. 20. 20. Cuando Luisa lance la moneda una vez, cae cara. Voy a marcar aquí cara, una X. Número 2, cara. Número 3, cara. Número 4, escudo. Al final yo voy a sumar cuántas caras me salieron y cuánto escudo. Y ese resultado lo voy a analizar, lo voy a anotar donde dice grupo 1, donde dice 1. Ahí yo voy a poner que me dio a mí. Entonces voy a comenzar a llamar a cada uno. Voy a decir, Cristian, por ejemplo, Cristian, Olga, ¿cuánto te dio? Manuel, Jorge Luis. Y voy anotando aquí a cada uno, no con los nombres, sino la cantidad. Por ejemplo, Jorge Luis, ¿cuántas caras te dio? Para ponerte en el número 2. 10 y 10. Manuel, ¿cuántas caras te dio? Me dio 13 caras y 7 escudos. Y así sucesivamente van a llenar esta también hasta donde le dé. Luego que la dé, si son 15 estudiantes, 12 estudiantes, 11 estudiantes, lo suman y me van a hacer una comparación aquí. ¿Qué le parecieron los resultados de usted que le dio aquí y con lo que le dio cuando sumamos todo el grupo de la clase? Esa es la práctica número 14. ¿Alguna preguntita sobre esa? Es la más fácil de todas y es como un jueguito y es bien fácil. Pregunta sobre esa práctica. Aquí sí hay que poner atención. Aquí sí. Llegamos a la parte de histograma. Vamos a trabajar el histograma. ¿Y qué es el histograma? El histograma es un gráfico de barras continuas que me indica a mí cómo se está comportando el proceso. El proceso. Y esa barra, lo que me indica a mí cada una de las barras, cuántas veces se repite el valor en el conjunto de valores. Si el histograma me da parecido a una campana de Gauss, así, se dice que esto tiene una distribución normal. Una distribución normal. O el proceso está estable, si da así. Porque aquí tenemos más 3 sigma y aquí menos 3 sigma, que eso me hace los 6 sigma, que es igual al 99.9% de eficiencia que se trabaja en las empresas. Aquí tiene un 34%, aquí tiene un 34% también, igual, aquí un 14, pero a la derecha, aquí un 14 a la izquierda, un 2 a la derecha y un 2 a la izquierda. 34 más 14, 42 y 48 y 250, 34 y 14, 48 y 250, 50, 50. Entonces, ¿cómo yo realizo un histograma? Lo primero es quiero que me ayuden. Quiero que me ayuden para que vayan practicando desde aquí. Aunque en la plataforma están los videos también de cómo hacer histograma de frecuencia y Pareto, que es el siguiente tema. Ahora bien, pregunta.
¿Cuántos valores yo tengo aquí en esta tabla? N. El primer valor que tengo que buscar es a N. ¿Cuánto es N en esta tabla? Cuento el total de valores. ¿Cuánto es? ¿Cuántos valores tengo? 5. 25. 5, no. 5 valores en esta tabla. 5. Ay, no. 25. 25 valores. Ahora 25 falta que no valores. sepan contar. Después que yo sé que son 25 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25. Voy a calcular el número de clase para llenar mi tabla. Mi tabla siempre va a tener número de clase, intervalos o límite. Esto es lo mismo que intervalo. Conteo, frecuencia simple acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada y punto medio. El número de clase yo lo determino mediante la raíz cuadrada de n. N dijimos que es 25. ¿Y cuánto es raíz de 25? 5. Entonces vengo aquí y digo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a determinar el rango. El rango es el valor mayor de todos menos el valor menor. ¿Cuál es el valor más alto que hay en la tabla? 100. 100, muy bien. ¿Y el más pequeño? 64. 50. 50. Y 100 menos 50 me da 50. Ese es el rango. Entonces ahora voy a determinar el ancho de la clase, que es igual a rango entre el número de clase. ¿Cuánto me dio el rango? 50. ¿Y el número de clase? 25. 25. 50. ¿Dónde está? No adivinen, no adivinen. 5. No adivinen de Una que pregunta, ¿se 25, lo van a 50. contar? No adivinen. No adivinen. Las respuestas se dan cuando usted está completamente seguro de que esa es la respuesta. No Sí, 5, 25, profesor. 10, porque así estamos adivinando. Una No estamos pregunta. aprendiendo. Entonces, el número de Cinco, clase, NC, Cinco. número de clase es 5 el valor. 50 entre 5 a 10. Ese 10 es el ancho que va a tener cada límite, de dónde a dónde. ¿Cómo se inician los límites? Con el valor más pequeño del conjunto. ¿Cuál es el valor más pequeño? 50. Y 50 más 10, 60. Ahora, este límite superior se va a convertir en límite inferior. Y voy a decir 60 más cuánto. 60 más cuánto. 60 más cuánto. Más 10. los 10 de Más resultado. 10. Más 10. Gracias, José Luis. Más 10 son 70. Ahora el 70 pasa acá. 70 más cuánto. Igualmente 10. Más 10 son 80. 80 más cuánto. Más 10 son 90. 90 más cuánto. Más 10 son 100. Este valor es el límite superior de la quinta clase. Se llama clase. Es igual a 100 porque es el mayor. Este valor aquí le puede dar siempre mayor o igual al mayor de aquí, nunca menor. Entonces ahora vamos a contar cada uno de los valores de la tabla y colocarlos donde cae. Por ejemplo, si yo digo el 77, ¿dónde cae? ¿En qué clase cae? El 77. 70, 80. 70, 80 aquí, ahí lo coloco. El 76 y 75 por igual, y hago dos rayitas. El 82, ¿dónde me cae? En la 4. El 72, otra vez en la 3. El 84 me cae aquí. El 50 y el 53 en la primera. El 75 dos veces. Bueno, digo 4 y 1, 5, más 1, 6. 71 aquí también. 52 en la primera. 62 en la segunda. 95 y 100 en la última. 2. 61 dos veces. Bueno, en la 2. 94 en la última. 74 y 75 en la 3. 64 en la 2. 82 en la 4. 65 en la 2. 81 y 83 aquí. Frecuencia simple es el valor numérico de cuántas veces se repiten esos valores. La primera frecuencia simple, ¿cuánto es? Vuelva y diga, profesor, y disculpe. La frecuencia Frecuencia simple de la primera clase, ¿cuánto es? ¿Cuántos valores yo coloqué ahí en la primera clase? 3 valores. 3 3. valores. Muy bien. ¿Y en la segunda?
5, 5. 5, 4 no, por Dios. Y en la 3, 9, y en la 4, 5, y en la última, 3. 3. Ahora voy a calcular la frecuencia simple acumulada. ¿Qué significa acumulada? Que cada vez que yo paso de una fila a una fila, debo ir sumando. La primera fila, ¿cuánto tengo? 3. Si paso a esta y le sumo esta, ¿cuánto es? 5 más 3, 8, 8. 8. 9 más 8, 17, 17 más 5, 22, 22. 22. y 22 más 3, 25. 25. ya me dio 25, que era el valor n, mírenlo ahí. Entonces, ahora voy a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo yo calculo mi frecuencia relativa? Miren bien. Voy a tomar una por una de la frecuencia simple. ¿Cuál es la primera frecuencia simple? La 3. 3, valor 3. Y eso lo voy a dividir entre el total de valores del conjunto de datos. ¿Cuántos valores yo tengo? ¿Cuánto es n? 25. 25, muy bien. Y lo multiplico por 100. ¿Cuánto da eso? Miren a ver cuánto le da. Su calculadora. Miren a ver, 3 entre 25 por 100. 7500. 12.500. 3 entre 25 por 100. 12, profe. 12, mírenlo ahí. Muy bien. Como es 3 y aquí hay 3 también, entonces ahí van 12. ¿Cómo yo calcularía esta segunda frecuencia relativa? Vamos a ver. La segunda frecuencia relativa, ¿cómo la calcularía? Ujú. 3 entre 22, profesor. 3, ¿no? Ya yo hice la 8 primera. entre 25%. 8 entre 25%, profe. 8 no, porque es esta columna, la simple, no la acumulada, no es esta. No, esa no, 5, es Ok, esta. 5, 5 profe. entre 5 entre 25%. 25 por 100. 5 entre Eso me da 25%. 20. Como aquí hay 5, me da 20. Y la tercera, 9 entre 25 por 100 me da 36. Frecuencia relativa acumulada. Igual que esta era simple acumulada, relativa acumulada. La primera es 12. ¿Con quién lo sumo? Con 20, son 32. Más 36, 68. Más 20, 88. Más 12, 100. Y ahora voy a calcular mi punto medio. Punto medio. El punto medio es sumar el límite inferior más el superior de cada clase y lo divido entre 2. Primera clase, ¿cuánto es el límite superior? Inferior, perdón. Ujú. Límite inferior de la primera clase. 12, profe. 12, ¿dónde está ese 12? Vamos a ver. Dígame, el ¿dónde 3, está? profesor. No es 50, ¿lo viste? 50. Porque ahí dice límite inferior, mírenlo ahí. El 12, ¿dónde dice límite inferior de 12 por ahí? 50. ¿Y el límite superior cuánto es? 60. 60. 60. Si sumo 50 más 60 y lo divido entre 2 me da 55. Y así voy a hacer el número 2, el 3, el 4 y el 5 tomando los límites. Me da 55, 65, 75, 85 y 95. Ahí yo completé mi tabla. Después que yo completo mi tabla, entonces tengo que hacer mi histograma. ¿Cómo hago mi histograma? Bueno, hago un eje Y y hago un eje X. En el eje Y voy a colocar la frecuencia simple. Y digo, vamos a poner que el 50 está aquí. Y aquí está el 60. Y aquí está el 70. Y aquí está el 80. Aquí está el 90. Y aquí está el 100. Entonces tengo mi primer límite. Vamos a poner aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9. En la primera clase, ¿de dónde a dónde va el límite? ¿De 50 a dónde? 50, 60. A 1. De 50 a 60, mírenlo ahí. ¿Y qué frecuencia simple tiene? ¿Cuánto es el valor de la frecuencia simple? 3, ¿Qué es? profe. 3. 3, muy bien. Entonces, de 50 a 60, yo voy a hacer una barra que suba a 3. Okay. Y de 60 a 70, ¿cuánto tengo? 5. 5, 5. subo a 5 entonces. Y de 70 a 80, 9. 9. 9. subo a 9. Y de 80 a 90, 5. 5. 5. y de 90 a 100, 3. 3. Ya ese es mi histograma. Si yo quiero graficar los puntos medios, digo aquí está 55, 65, 75, 85 y 95 para unirlo, para ver si se parece a una campanita. Y lo bajo hasta acá. ¿Se parece a una campana? Sí. Entonces, es una distribución normal. Y ahí terminó mi histograma. Miren qué facilito, pero paso por paso. Tienen que hacerlo. Esta clase está siendo grabada. En unos minutos yo la coloco de nuevo en la plataforma y ustedes pueden ver todo el proceso que yo estoy explicando de nuevo y practicarlo. Y practicarlo, copiarlo e irlo haciendo junto conmigo. Desde el inicio que yo empiezo el video, comienzan a copiar y así van practicando y haciendo los cálculos. ¿De acuerdo? La práctica número 15 es un histograma. También hay un video en la plataforma para ver histograma. Ahora bien, abro un paréntesis antes de pasar a Pareto para las preguntas. Gabriela. Para encontrar n, siempre debemos de contar todos los valores. Claro que sí, porque ese es el total de valores, la tabla. ¿Quién más? Preguntas. Jorge Luis. Yo una pregunta, pero este ejercicio anterior, que levanté la mano porque no me movió. Dígame. En el ejercicio anterior, yo vi 2 tablas. En el ejercicio anterior, 2 tablas. Sí, sí. Que ande uno a tirar la moneda. Ah, sí, la primera tabla es para usted hacerla usted con la persona que usted elija y la segunda tabla para llenarla con los datos de sus compañeros. Ahí que voy. Entonces, usted como que dijo que eso usted va a preguntar. Yo no, yo puse un ejemplo. Ah, ok, Yo ok, puse un está bien. ejemplo. No, esos son ustedes que la van a hacer. Yo puse un ejemplo con Olga y le dije que yo le iba a preguntar a Olga, Olga, ¿cuánto te dio? Sandra, ¿cuánto te dio? Y lo iba anotando. Ok, eso ya es uno mismo que va a hacer con el compañero. Claro, claro, porque es una tarea, mi querido. Ok, Mírela ahí, entendido. mírela ahí. En esta, que es la primera, usted la va a lanzar usted 20 veces, mírelo ahí. Entonces, en esta dice grupo 1, su compañero o usted. Número 2, otra persona. Número 3, otra persona. Número 4, y así. Ok, entendido. Okay. Gabriela, tiene la mano levantada, hijo de Luis. Sí, es sobre la frecuencia acumulada la pregunta. ¿Puedo poner el cuadro otra vez, por favor? La frecuencia acumulada. Ajá, tengo una pregunta. Ok, pero si no lo puedo poner como que era el Míralo ahí. problema. Frecuencia acumulada. ¿Qué significa? Que yo voy a calcular, la frecuencia acumulada se calculan de otra frecuencia, que de la frecuencia simple, que es esta. Entonces, si yo Sí, voy sí, pero acumulando, ¿qué significa acumular? Juntar, es una sumar. pregunta porque yo estoy dando estadística y tengo una duda. En la columna de la frecuencia acumulada, es obligatorio llegar hasta el último cuadro, porque cuando a mí me la dieron en la universidad, el maestro decía que ese último cuadro, como es acumulado, no se debería de llenar, que en el antepenúltimo y ahí debería de completarse. Cada maestro tiene una forma de explicar. ¿Yo lo llené o no lo llené en esta? Lo llenó, pero por eso era mi duda, como lo hizo de otra manera. No, Por eso porque yo la con esto le explico a mis estudiantes que este último valor acumulado debe ser igual a n, que es igual a 25. okay, gracias. Sí, bien.
Vamos entonces, si no hay más preguntas, preguntas sobre esto, no se queden con dudas. ¿Quién más? Vamos entonces a pasar ahora a otro gráfico, muy bonito, que se llama Pareto. ¿Y por qué se le llama Pareto? Porque el precursor que lo hizo fue Wilfredo Pareto, un economista italiano. Y este economista italiano hizo este gráfico en base a la distribución de la riqueza de Italia y descubrió que el 80% de la riqueza la tenía el 20% de la población. Y entonces por eso se le llamó también ley 80-20, al cual hay que hacerle su curva de Pareto. Este gráfico también se le llama muchos triviales y pocos vitales. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Yo tengo mi tabla que se hace igualita, igual que en el histograma, que llevan las mismas columnas, pero ¿qué pasa? Que esto es un gráfico ordenado, organizado. De mayor a menor se organizan los datos. Y yo aquí le pongo este ejercicio y dice, dado los defectos siguientes en un proceso de producción, realizar un diagrama de Pareto y los defectos son los siguientes. Ahí están cada uno de los defectos. Si yo les digo a ustedes, muchachos, vamos a organizar esos defectos de mayor a menor, ¿cómo ustedes lo organizarían? ¿Cuál sería el primer defecto que ustedes pondrían en esa tabla? O primero, ¿cuántos defectos son? Vamos a ver, ¿cuántos defectos son? Yo cuento cuántos defectos. ¿Cuántos defectos tengo? Cuando usted 5. dice defecto, ¿a qué se refiere? 5, profe. Las 5, categorías, profesor. categorías de los defectos. 5, muy bien, excelente. 5, 5. Entonces, número 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo voy a poner por clase, entonces le llamo A, B, C, D y E. Ahora, como Pareto me dice que en orden de mayor a menor, ¿cuál es el mayor de todos ahí? 125. Entonces, ¿cómo se 125. llama? Sello mal puesto. Sello mal puesto, 125 en la frecuencia simple. ¿Quién sigue? 100. Empaque mal. Bien. Empaque mal Empaque estado. mal Ya estado, que mal ¿verdad? estado. 100. Muy bien, excelente. Ahora, ¿quién sigue? 75. Otro, Otros. 75. Y ustedes me preguntarán, profesor, ¿por qué usted lo colocó al final? Porque esa categoría que se llama otro, siempre, no importa el valor que tenga, va al final. Ahora yo continúo y pongo rotos, 50, y tapa, Tapas 25. rotas. Rota. Ahora voy a calcular el total. ¿Cuánto es el total de defectos entre todos? Son 5 categorías, 5 tipos de defectos diferentes, pero que en total me suman 375. Ahora yo voy a calcular la frecuencia relativa. ¿Y cómo se calcula la frecuencia relativa? Yo se la dije hace un ratitito en el histograma. ¿Cómo se calculan? Tomando cada una de las frecuencias simples, dividiéndola en el total. ¿Se acuerdan que dividíamos entre 25 allí en el otro ejercicio? Ahora entre 375 y multiplicamos por 100. ¿Cuál sería la primera? 125 entre 375 por 100. ¿Cuánto da eso? Háganme ese cálculo, a ver. 33%. ¿Cuánto da la segunda? Vamos a ver, ¿quién me dice la segunda? ¿Cómo se calcula la segunda? 26%. 26.6 redondea hace 27. La Ok. tercera, 50 entre 375 me da 13. Esta me da 7 y esta me da 20. La frecuencia relativa acumulada, 33 más 27 me da ¿cuánto? 60, más 13 me da 73, más 7, 80, más 20, 100. Terminé mi tablita. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi gráfico de Pareto. Hago mi eje cartesiano, que aprendimos en matemática. Aquí va la frecuencia simple. Yo voy a poner 25, 50, lo voy a hacer 25, 25, 75, 100 y 125. Aquí voy a poner 1, A,
B, C, D y E. En A, ¿cuánto hay? 125. Y hago mi primera columna. O sea, B, 100. C, 50. D, 25. Y E otro, 75, que sobresale ahí. Ahí está. Entonces, ahora voy a hacer una curva, que ustedes la van a ver en el manual y cuando se le explique en el video, que se llama la curva de Pareto. Es una curva porcentual acumulativa. Cuando yo me voy a A aquí, ¿qué por ciento tengo en A? Mi primer por ciento de A, esto es A. ¿Cuánto es mi porcentaje relativo de A? 33%. 33%. Si yo le sumo a B, este B, yo la voy a sumar, pero ¿cómo lo voy a sumar? Para hacer mi curva, yo la voy a proyectar en puntitos, que casi no se vean, así, y eso es B. Si yo a A le sumo B, ¿cuánto es en por ciento? 60. 60, muy bien. Ahora, ¿a quién le voy a sumar a B aquí arriba? C. C. Y cuando le sume C, ¿a qué me llegue por ciento? A 73, ¿no? Sí. Ahora, ¿a quién le voy a sumar a C? 80. A ver, D. ¿Y a cuánto me llega? A 80. 80. Y ahora, ¿a quién le voy a sumar a D? E. ¿Y a cuánto me llega? A 100. 100. Ya, ahí llegué a 100. Entonces, tomo todos esos puntos que yo hice aquí, mírenlo acá, y voy a trazar una línea, una curva, ahí, y esa es mi curva de Pareto. Ahora bien, voy a tomar otro color de lápiz para yo trazar una línea aquí. ¿Qué valor ustedes vieron ahí? Andy, yo estoy trazando. ¿Cuánto es? 80%. 80 de este lado. Y de 80, ¿cuánto me quedan de este lado? 20. 80 y 20 son 100. Miren la ley 80-20. Se cumple perfectamente. Si mucho ejercicio no le da 80-20, pero le puede dar un 82-18, o 85-15, o 75-25, no siempre da 80-20, pero es una distribución que nosotros buscamos ese por ciento, ¿de acuerdo? Y ahí terminamos ya lo que es el gráfico de Pareto. Con esto nosotros, esas tres prácticas, pues ya nosotros estamos listos para trabajar en el día de hoy, para mañana y el jueves nos vemos. Dime, Jorge Luis. Ok, entonces cuando está 75-15 está bueno. 75-25, completa 100, claro que sí que está bueno. Entonces, ok, ya entendí. Ok. Si baja menos de 100 está malo. Exactamente. Ok, gracias. Muy bien, ¿quién más? Ya José Luis, Gabriela. En la práctica debemos dibujar la línea que Sí. tiene el 80 y el 20. Claro que sí, claro que sí. La práctica, mírenla acá. Miren, en la práctica yo le digo que una fotocopiadora cerca de la universidad, aquí cómo están en esta tabla los datos, ¿están organizados? No. Aquí están los problemas, que son los defectos. Aquí están los valores, que es la frecuencia simple. Aquí usted va a calcular la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Pero desorganizada. Entonces, en la tabla siguiente, aquí usted lo va a organizar de mayor a menor, tanto en frecuencia simple como en frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada, pues claro que siempre va a ir sumando si va a ser de menor a mayor. ¿De acuerdo? Y ahí completa. Entonces, en esta tablita aquí me hacen su curva y su gráfico. El examen está para mañana. Y nada, vamos a ver, pregunten todo lo que ustedes quieran. Vamos a ir a la plataforma de un prontito. Vamos a ir a la plataforma para ver. ¿Dónde está la plataforma? Dios mío. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver acá. Aquí está. Aquí está la plataforma. ¿La están viendo? Sí. Práctica 14, 15 de histograma y la 16 de Pareto. Hasta ahí llegamos hoy. A trabajar con ánimo, con esfuerzo. En un ratito, en unos 5 o 10 minutos ya yo le cuelgo esta videoconferencia para que ustedes practiquen.
El examen lo dejamos entonces para mañana, como dijimos. Sí. Bien. No se lo olvide, anoten por ahí en su agenda que es examen segunda semana, módulo 2, manejo contraestratégico, y viene de la medida de dispersión y tendencias centrales. Feliz resto de la noche, si no hay preguntas. Si hay preguntas, pues a su orden. ¿Y a qué hora es el examen, profesor? Entra a la plataforma y él le dice todo. Ok. Bueno, feliz noche entonces. Ok, profe. Igualmente. Igual. Bye, bye Luisa. Bye Jorge Luis. Bye. Bye. Ay. Bye Cineiri. Bye. Bye Cristian. Ay, profe, vaya. Bye. Bye, profe. Bye. Bye bye Randy. Ah, pero Randy estaba ahí hoy. Yo no pensé que Randy no estaba en clase hoy.